¡Poné marcha atrás! ¡Poné marcha atrás! ¡Poné marcha atrás! ¡Poné marcha atrás! ¡Baja! ¡Baja! ¡La llave! ¡La llave! ¡Quieto! ¡Cállate, Cristo! Bueno, en principio quería agradecerles a todos y todas las que están hoy acá y es por muchos motivos. Porque nosotros estamos, que no es poco decir, y porque los invitados generosamente aceptaron esta propuesta y porque están ustedes. Esta es la primera actividad formal del Centro de Historietas Demográfico Argentino de esta biblioteca y eso es un motivo de esperanza. Esta actividad nació, se concretó en un brevísimo tiempo, por eso también quiero volver a agradecer a los que están en la mesa, porque creo que fue hace 15 días, los llamé sábado y domingo y le dije que tengo que contestar el lunes y no lo podemos hacer. Y todos respondieron, que la verdad que es un montón. También en esa misma velocidad respondieron las áreas de la biblioteca que nos permitieron que esto pudiera hacerse, que van desde la Dirección de Cultura al área de Relaciones Públicas, al de Sonido, al audiovisual. Dentro de la biblioteca, este encuentro está enmarcado en otra actividad, en una muestra que se inauguró ayer, que es sobre cine y literatura, se llama Espíritu celuloide. Les invito a ver porque vale la pena y en la que también está tratada Plata Quemada. No muchas veces se conjugan en las actividades que venimos organizando tantos aspectos en una misma propuesta. Por decirlo de algún modo, fue diseñada de adelante para atrás.
Primero fue nuestro interés y el entusiasmo de Nacha por la versión ilustrada flamantemente publicada por El Zorro Rojo. Luego, por supuesto, volvimos a Ricardo Piglia y a su novela. Y a recordar que está basada en un hecho real. Y finalmente, era inevitable que aparecieran las imágenes de Plata Quemada, la película de Marcelo Piñeiro y en el que estuvo como co-guionista Marcelo Figueres. Por eso están cada uno de los convocados a conversar. Bueno, ya nombré, y está también Lautaro Friedman, que trabaja en historieta, ha hecho adaptaciones literarias a la historieta, así que por eso también lo convocamos. En la coordinación de la mesa está Nacho Iraola, que también tuvo que ver con el libro que le va a contar ahora hace tiempo. Lo arrancábamos todos recién. Bueno, pero más allá de estas razones, llegamos hasta acá convencidos de que siempre, pero sobre todo en estos tiempos, la cultura debe estar unida, fortaleciéndonos unos a otros y resistiendo conjuntos. Bueno, buenas tardes. Placer, Judith, que se sigan inaugurando cosas que tengan que ver con los libros, con la cultura, en un momento tan complejo, ¿no? Y en línea con el momento complejo, Octavio y Nacha querían decir algo antes de que acabemos con la presentación, así que adelante. Se escucha bien. Bueno, antes de empezar, queríamos expresar nuestra solidaridad con Pablo Grillo y expresar nuestro repudio a la represión salvaje y criminal que hizo Patricia Bullrich. ¿No? Que es una locura lo que está pasando y parece que tengo que decirlo en toda la... Creo que estamos todos de acuerdo con solidarizarnos con esto. Sí, por favor. A veces parece como que si no hay criminales los inventan. Como que el terreno real se volvió ficción. Sí. Pero hay que ver. No, por eso no pasa nada. Bueno, estamos en la presentación de esta novela ilustrada, conjunto Ricardo Piglia y con el perdón de Ricardo Piglia con ilustraciones de Nacha Ignacia Goldenberger. La novela se publicó en 1997, fue ganadora del Premio Planeta. Desgraciadamente se dio a 2 días de ser anunciado el premio con un jurado realmente excepcional. Estaba Tomás Elvio Martínez, Mario Benedetti, Roa Bastos y una escritora que poca gente recuerda, que es María Esther de Bien. A los 2 días se descubrió que había ciertas cuestiones no santas en el Premio Planeta. Y me parece que ese escándalo, que fue el Premio Planeta, que salió en una etapa de una revista que decía Planeta Quemado, con Piglia quemándose con plata y demás cuestiones, me parece que de alguna manera ensombreció o oscureció una novela que para mí es una de las grandes novelas policiales que se ha escrito en la historia de este país. La comparaba, tal vez hablaba con Rodrigo Fresán, una persona que creo que más ha leído en la historia del mundo. Y Rodrigo lo comparaba mucho con un inglés que se llama Jake Arnott, que también habla de lo que eran los hermanos Craig, que eran la mafia londinense de los 60, que eran 2 hermanos muy violentos, que uno de que está en condimento de ahí también es lo que es Plata Quemada. Aquí lo que son los mellizos, las cosas que no son hermanos, pero juegan que son hermanos. Lo que decía es que ese escándalo ensombreció, oscureció un poco lo que fue el arranque de Plata Quemada, y me parece que la cegó un poco y que no está tan bien vista como dentro de lo que es la producción literaria de Ricardo Piglia, que es enorme. Y me parece que esta novela ilustrada, que la acerca de alguna manera a un público nuevo, me parece que llega en un momento realmente interesante como para de alguna manera recordar lo gran escritor de policiales que fue Ricardo Piglia. Dentro de lo que son los diarios de Emilio Renzi, Piglia se llamaba Ricardo Emilio Piglia Renzi, con lo cual los diarios de Emilio Renzi son sus propios diarios.
En el tomo 2, él habla mucho de esta novela, no de la novela, sino del caso, y que le da vueltas, y le da vueltas, y le da vueltas, hasta que finalmente logró hacer este novelón, que, insisto, es una novela espectacular, que desgraciadamente tuvo esa cuestión legal. Insisto en esto de que una persona joven como Nacha con esta ilustración y también los chicos del Zorro que hacen estas ediciones realmente espectaculares, me parece que le acercan a un público nuevo y eso ayuda muchísimo. Yo voy a hablar poco, soy de madera, pero bueno, antes voy a presentar a quienes están aquí en la mesa. Antes tenía sin anteojos, ahora lo hago muy bien. Lautaro Fisman nació en Buenos Aires en 1975, es historietista, pintor e ilustrador. De los 15 a 18 años estudió en el taller de historieta de Brescia, de Alberto Brescia, y en 1994, junto a los alumnos del taller, comenzaron a autoeditar la revista El Tripero. Ilustró la colección Sherlock Holmes para Página 12, la clase de dibujo de la Escuela de Cine ENARC, y realiza pinturas e ilustraciones para películas. Publicó historietas en la revista Pista, Poco Loco, El Tripero, Barbaria, Fierro, Manual del Ministerio de Educación y Nación, El Gallito Inglés en México, y en los proyectos Historietas por la Identidad y Violencia Policial. En 2014 publicó en la editorial Tren en Movimiento su primer libro de historietas titulado Barro y Sangre, volumen donde Fisman dio rienda suelta a toda su habilidad pictórica, con técnicas mixtas de color directo en historietas de temática bélica que denuncian el horror de la guerra. Marcelo Piñeiro, creo que no necesita presentación, pero bueno, en 1980 se asoció a Luis Puenzo en Cinemanía, productora de cine publicitario. En 1984 es productor ejecutivo de la Historia Oficial, primera película argentina ganadora de Oscar a la mejor película extranjera. Y en 1993 debuta en la dirección cinematográfica con Tango Feroz, de la que también es co-guionista junto a Ida Bornik, película que en 1993 marcó un récord histórico en Argentina de asistencias a las salas, provocando un intenso debate sobre la actitud de la sociedad en el escenario del globo. Caballos Salvajes, su segunda película, con casi 1 millón de espectadores, se convirtió en la segunda película más vista en la Argentina en 1995. Ceniza del Paraíso, su tercer largometraje, ha sido producido por Buenavista International Film Production, para Tierra Argentina, Patagonia Film Club. Su estreno se realizó el 3 de agosto de 1997 y se convirtió en una de las películas más vistas del año en Argentina, habiendo superado la cifra de los 850.000 espectadores. Plata Quemada es su cuarto largometraje, el guion del cual Piñeiro es coautor junto a Marcelo Figueres, aquí presente, está inspirado en la novela homónima de Ricardo Pinilla. La película, filmada en las ciudades de Buenos Aires y Montevideo, es una coproducción entre Argentina, España y Francia. Marcelo Figueras es escritor, cineasta y periodista. A fines del año 2000 visitó Israel para cubrir la segunda intifada para la revista española Planeta Humano. De esa experiencia límite surgieron las historias que cuenta Acuario. Ha publicado las novelas El Muchacho Peronista, El Espía del Tiempo, Alfaguara en 2002, Kamchatka, también de Alfaguara en 2003, La Batalla del Calentamiento, y escribió junto con Marcelo Piñeiro los guiones de Plata Quemada, premio Goya a la mejor película de habla hispana, elegida por el LA Times como una de las 10 mejores películas del año, y también coescribió con Piñeiro La Viuda de los Jueves. También escribió los guiones de Kamchatka y Rosario Tijeras. Publicó además un libro para niños, Buzz Weller rompe el molde y El año que vivió en peligro, colección de textos difundidos por el blog El Boomerang, así sin G. Sus libros están siendo traducidos al inglés, al francés, al alemán, al italiano, al holandés, al polaco y al ruso. Finalmente, Nacha Wallenberger, Río Cuarto, 1983, es licenciada en pintura por la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en arte, especializada en ilustración y diseño por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Hamburgo. En 2011 publica su primera novela gráfica como trabajo final de la tesis de la Facultad de Artes de la UNC, Ruta 22, junto a Roberto von Sprecher, con el sello cordobés Llanto de Mundo. En 2013 fue becada por el Servicio Alemán de Intercambio Académico con una beca para artistas para desarrollar un proyecto de novela gráfica con la profesora y artista Anke Feustenberger, en alemán. En 2014 gana el segundo lugar en el sexto premio Nacional Cultural de la Memoria Roldo Conti en la categoría Historieta con los otros, junto a Roberto von Sprecher. La misma se publica en la revista Fierro número 124. Ese mismo año publica su novela gráfica Notas al Pie, que se publica también en Alemania y en Francia. Resultó finalista en el concurso de novela gráfica alemana de la Fundación Bertolt Leitinger y en 2022 publica su nueva novela gráfica Volver con la editorial alemana Avant Verlag. Estamos aquí ahora para la presentación de Plata Quemada y a mí se me ocurre una pregunta inicial que la tiro a la mesa en orden, quizá la hacemos hacia la izquierda.
Desde su experiencia, ¿cómo ha sido trabajar en adaptar una obra literaria a otro género artístico? Acá tenemos Plata Quemada, que se adapta a cine, a historieta y también a ilustración. Si quieres presentar vos, Marcelo. Con mucho miedo, al principio, tratándose de un texto de Piglia, por otro lado tratándose del primer guión que yo escribía, así que, absoluto, pero bueno, está por todo la garantía de trabajar con este señor. Fue una maravillosa experiencia. Con gran dificultad también, ¿no? En algún sentido, porque me parece que Plata Quemada es una novela muy engañosa, en el mejor de los sentidos. Para alguna gente, que puede ser una novela muy fácil de hacer al estilo Tarantino, quizás ese fue el error que llevó a que Mario Pergolini y Cuatro Cabezas se sumaran como productores a la película, que no íbamos a hacer eso. Se equivocaron. Y después porque es una película, digo, engañosa en el sentido de que tiene la piel del policial, está por un lado el hecho real que vos mencionabas, después, claro, están todos los elementos, están los delincuentes, está el robo, está la fuga, está la persecución, está el sitio final, ¿verdad? Pero si lees la novela, digo, casi nunca ves lo que pasa cuando está pasando, casi nunca ves a los personajes haciendo lo que se supone que están haciendo. Digo, todo es referido de una manera indirecta. Está referido o a través de lo que contó una testigo que lo conoció, o a través de los informes del hospital psiquiátrico donde uno de ellos estuvo internado, o a través de la crónica policial de la época. Cuando estábamos trabajando en esto, quisimos investigar el hecho per se, más allá de la novela, descubrimos párrafos enteros que eran, qué sé yo, eran clarín policiales de la época. Entonces presentaba un gran desafío porque decías, es una de esas películas que si quisieras representar literalmente tendrías que hacer una película experimental. Digamos, es una película sobre un hecho, sería una película sobre un hecho policial donde no ves nunca el hecho policial, sino ves gente que te cuenta el hecho policial, lo cual hubiese dado lugar a una película experimental. Eso hubiese hecho que también nuestros otros productores hubiesen muerto. Pero creo, bueno, supongo que imagino que Marcelo volverá sobre esto también. El hecho de la extraña atmósfera que nos rodeaba y que rodeaba a la Argentina en aquel momento, Marcelo la recordará todavía mejor que yo, digamos, época de la Alianza, ¿no? Bueno, empezamos en el 99. Carlos Adulto, sí. Uno tiende a olvidarse, pero esta idea de... Claro, bueno, el caso de Ramallo, fue esta toma de rehenes en un banco que terminaba con un fusilamiento de la policía, donde terminaron matando a casi todos los delincuentes, más todos los rehenes. En ese sentido, estamos hablando de la policía que no se diferencia mucho de la que vimos hace un par de días. Y uno tiende a olvidarse que esta cosa de la inseguridad, que para nosotros es tan común, recién se estaba inventando en ese momento. Hasta esa época, todos teníamos la noción de que Argentina era un país donde uno podía circular por la calle, que está sentado en la vereda de su casa, siempre había mucho de violencia, pero comparado con el resto de América Latina, este era un país particularmente tranquilo. Hasta que, bueno, ahí llegan de los últimos tiempos de Carlos Saúl y Carlos Lukauf como ministro del Interior, y entonces empieza esta cosa de la inseguridad de los delincuentes y la delincuencia, y empieza a generarse
una enorme psicosis colectiva, insisto, sin negar el hecho de que obviamente delincuentes había y seguirá habiendo eternamente, pero de repente se convirtió en un elemento de nuestra vida cotidiana que entonces nos estaba presente. Estamos todos inseguros. Y en ese contexto, salir a contar la historia de tres tipos, tres delincuentes, es decir, tres creadores de inseguridad ciudadana, de esto que se había convertido en una de las grandes obsesiones alentadas por los medios en esa época. Escribir un relato, tomar el relato de Piglia, con estos personajes centrales, con el hecho de que encima en medio de una historia de amor homosexual, de repente nos dimos cuenta que estábamos trabajando sobre una historia sobre tipos que representaban todo aquello sobre lo cual los medios están obsesionados todo el puto tiempo. Entonces, por eso, encontrar, decimos, bueno, ¿cómo hacemos para contar esta historia para que la gente pueda entrar en la interioridad de estos personajes, en la humanidad de estos personajes, de los cuales en ningún momento se niega que son lo que son delincuentes, que son asesinos, que son drogadictos. Pero ese fue un poco el trabajo, ¿no? Digo, creo que cuando entendimos que por lo menos una de las cosas esenciales que teníamos que hacer era poder trabajar narrativamente de la manera de ir superando capas, permitiéndole a la gente que se acercase a la humanidad de estos tipos, a los cuales, si fuese por los medios y por la política de la época, lo único que merecían, como diría un actual diputado, es bala, ¿no? Antes de preguntar ninguna otra cosa. Pero bueno, ese fue, podríamos seguir llevando horas, pero bueno, ese fue uno de los grandes desafíos. Sí, Nacha, para la pregunta también fue para vos, pero para que yo conozca la novela, esta es la primera edición, la original de Plata Quemada, a la cual en esta nueva edición de Cerro Rojo está incorporado también con 18 ilustraciones de Nacha, 20, incluyendo el dibujito en solapa de Piglia y el tuyo. ¿Cómo fue tu experiencia cuando te llamó la editorial para armar esto? Bueno, fue muy interesante porque la verdad que primero que cuando leí el mail fue en febrero, estaba en Río Cuarto, me estaba mudando y eso no te, bueno, me tuve que contextualizar, poner en contexto qué iba a hacer. Me dice, te seleccionamos entre muchos artistas argentinos como mujer que trabaja en blanco y negro, lo más cercano a lo policial. Y bueno, no sé si te gustaría aceptar la propuesta, qué sé yo. Yo dije, yendo, no sabía dónde. Bueno, sí, debo confesar que cuando vi la película en el 2000, yo tenía 17. Y la historia la historia homosexual de los personajes me llamó muchísimo la atención, me conmovió mucho, porque además también era todo un tema tabú en esa época, ¿no? Y bueno, y eso, y después al leer el libro, como desde la ilustración, primero que hago historietas, entonces era qué podía aportar desde el dibujo al texto, que ya tiene como muchas descripciones, te podés imaginar muy bien las escenas, por ejemplo. Bueno, entonces el desafío en realidad fue ese, cómo desde el dibujo y la imagen podés reconstruir otro texto que sumara al texto de Piglia, que de Piglia nada menos, ¿no? Sí. Bueno, así que me costó bastante incluso llegar al estilo,
pensando en el texto, en todo el libro, la idea fue como también armar una especie de relato que trabajara sobre el aspecto humano de los personajes y sobre todo, por ejemplo, el marito que tenía alucinaciones, las voces. Entonces, en vez de recrear una imagen realista, aparecen, por ejemplo, acá vez imaginaba a las mujeres, a los chicos por la calle con guantes de cirujano y caretas antigérmenes. Eso mirando desde la ventana y el tipo flasheaba esto. Después hay otra escena muy buena que, digamos, lo que a mí me pareció súper interesante era la descripción de las escenas desde los testigos también, como esos cambios de perspectiva. Entonces, bueno, fue una mezcla entre lo que imaginaban los personajes, lo que veían los testigos y bueno, y después tratar de reproducir esa brutalidad de una forma poética. Ese fue el desafío. Para aquellos que no sé si todos leyeron la novela de Piglia, traigo acá la perla que es esta contratapa que escribió Alberto Díaz, uno de los grandes editores argentinos y quien editó este libro. Esta novela cuenta una historia real. Se trata de un caso de la crónica policial que tuvo como escenarios a Buenos Aires y a Montevideo en 1965. En septiembre de ese año, una banda asaltó un banco en San Fernando, provincia de Buenos Aires. También participan varios políticos y policías que se harán de su parte del botín una vez que el robo haya funcionado. El plan se cumple, sin embargo, en la huida, los maleantes deciden traicionar a sus socios y escapar con toda la plata. La policía no lo va a permitir. Ricardo Piglia tuvo acceso a materiales confidenciales, los legados judiciales, la transcripción de las grabaciones secretas realizadas por la policía en el departamento de Herrera y Obe durante el dramático asedio, las declaraciones testimoniales y la crónica periodística. El conjunto del material documental le permitió a Piglia armar la historia y reconstruir a los personajes. El habla, la época, la trama y el drama con una precisión admirables. Esta es una historia de amor, traición, de resistencia y heroísmo donde Malito, el nene Brignone, el gaucho Gorda y el cuervo Mereles, protagonistas de escenas memorables, entran en la literatura de manera desafiante. Esa es la historia para aquellos que no leyeron o la novela o no vieron la película que dirigió Marcelo Piñeiro. Y Marcelo, ¿cómo fue el acercamiento tuyo a este libro? ¿Piglia estuvo involucrado en el guión? No, no, mira, yo ni bien salió la novela, la leí por una novela de Piglia, soy admirador de Piglia, me encantó la novela, yo estaba muy con el tema de la estructura del relato en ese momento y me maravilló la estructura, pero la vi imposible para sí. Para mí como yo consigo el cine, digamos, con la manera de contar. Así que se abrió y seguí trabajando en el proyecto que estaba. Me llama un productor amigo, me dice que tenía los derechos de la novela y que quería que yo la leyera. Yo le dije con toda soberbia, le dije, no, mira, Oscar, no es para mí esta película, por parte de la serie, no la haga. Lo mejor de la novela es la estructura es muy difícil de llevar. Oscar Plano, que fue el productor de la película. Y quitado eso, lo que les cuento es un grupo de tipos que se juntan a hacer una sala, todas las cosas salen mal, huyen y finalmente son asediados por la policía. ¿Cuántos millones de veces viste esa película? Dije así que, no, todo, me corté. Seguí con lo mío. Esas cosas de la vida volvían en el libro de cualquier manera, y cuando lo volví a leer, no iba ni por la página 30, y se me reír los idiotas. Bueno, el libro es una máquina narrativa alucinante, tiene una estructura, como contaba Marcelo, Piglia, algunas cosas se las reglas, otras creo que se las inventa, pero todo el tiempo tiene fuentes objetivas con las que va construyendo el relato. Pero también había por debajo una historia de amor que me mandó. Había dos tipos que en su historia de amor estaban condenados de entrada a quemarse y que no podían parar. Y me di cuenta también en eso que esa estructura narrativa tan conocida, tan recorrida, iba a funcionar como una cuenta regresiva, para marcar a qué punto estamos desde el 10 al 0, cuán cerca estamos en el punto de llegar al final, a su muerte. Y a medida que la historia avanzaba, la cuenta regresiva avanzaba, el tamaño de los personajes crecía.
y se transformaban en dos héroes trágicos que me parecían absolutamente extraordinarios, una humanidad impresionante. Entonces lo llamé a Oscar y dije, la verdad no, te estaba esperando. Le digo, bueno, pero tengo una sola condición. Yo no lo conozco a Ricardo Pinca, pero lo admiro enormemente. Mi condición es juntarme con él y contarle qué película tengo en la cabeza, qué película voy a salir a buscar. Todavía no lo he escrito ni media palabra, todavía no está Figueras. O sea, a partir de ahí lo sabéis que lo llamé a Figueras, después de la charla con Pinca. Entonces me junto con Ricardo y le digo, mira, Ricardo, básicamente te conté lo poco que tenía en la cabeza. Le dije, eso es algo, el modo de hacer cine es salir a buscar una película, pero no me parecía. Salís a buscarla. Muchas veces lo que salís a buscar no es lo que encontrás otra cosa, y así. Pero yo parto de esto, que no es la piel más evidente de la novela. Y le conté lo que tenía en la cabeza, las películas que se me ocurrían como referencias posibles, que eran perdidos en la noche, de repente más para lo que es plata que nada. Pero también entendí en el acto qué tipo de personajes queríamos contar y qué películas se iba a buscar. Y me dijo, maravilla, porque yo también le decía a él, o sea, que ya cuando una novela se traduce de una lengua a otra, es la famosa frase, traductor y traditor, ¿no? Y pasar a otro medio, sin duda va a haber traiciones. Sin duda va a haber traiciones, pero yo quería que él fuera el cómplice de esas traiciones. También le quería explicar, él es guionista, aparte de novelista, era excelente guionista. También quería explicarle por qué no quería trabajar con él. Porque sentía que iba a estar el árbitro en la cancha. Me parecía, yo salía a buscar las películas que yo quería hacer y en ese sentido no quería hacerlas a sus espaldas, pero tampoco negociarlas. No sé si soy claro. Entonces, bueno, me dijo, mira, me parece bárbaro, porque la verdad que me hubiera aburrido que me plantearas hacer una película que es la que está en la piel de la novela. Esta película que me... Bueno, a partir de ahí, lo llamamos a Marcelo. Marcelo nunca había escrito un guión. Cuando yo lo llamé, no sé, me pareció que estaba un poco asustado. ¿Se conocían ustedes o...? Nos conocíamos hacía tiempo, pero alguna vez he intentado hacer algo que no nos habíamos puesto finalmente de acuerdo, pero sí, yo lo que había pescado muy claro de Marcelo, y se me confirmó por completo la impresión, es que tenía una mirada donde siempre apunta para arriba, digamos, para decirlo en una palabra, apunta para arriba, nunca se queda con lo primero, con lo obvio, con lo fácil. Es más, como que le duele el estómago con lo fácil, se nota mucho. Y yo tenía claro, no sé, yo venía trabajando con Ida Gómez, que es, yo creo que de los mejores guionistas que ha tenido el cine argentino. Hemos hecho 3 películas juntos, que nos había ido bárbaro, cuando nos llevábamos súper bien, pero no la sentía para Plata Quemada. Realmente sentía que el universo que traíamos a buscar en Plata Quemada no era para ella. Y no, en el menú de guionistas no me aparecía nadie que yo sintiera que sea el compañero. Preferí correr todos los riesgos y ir por Marcelo. Y la verdad, son esas excelentes decisiones que uno toma un poco loco, locamente, pero que uno no para de felicitarse. Bueno, hicimos muchísimas cosas juntos, seguimos haciéndolas todavía. Y creo que fue, como diría en Casablanca, al comienzo de una hermosa amistad con el guion Plata. Después, bueno, cada versión del guión, yo sé, las versiones del guión quiero contarte, que no era corregir 2 escenas, era cambiar por completo la estructura del relato, por dónde encarábamos, porque no la encontrábamos. Cada versión, que los productores por otro lado decían, pero che, esto es buenísimo, esto no va por acá. Pero sí se lo llevamos a Piglia. Piglia, me acuerdo cuando lo llamé para decirle, mira, tenemos una versión del guión, me gustaría, por una sola condición. Yo voy como un amigo de ustedes, lo voy a leer como un amigo de ustedes, no como un amigo de ustedes. Las cosas que le digan, tomalas como un amigo de ustedes. Yo no soy censor, no soy árbitro, te voy a decir lo que se me pasa por la cabeza solamente si siento que lo van a tomar
como una voz más, no como, digo, ok, haremos lo posible. Bueno, hubo como, no sé, como 15 versiones del guión, las 15 versiones las leyó, las 15 versiones nos encontramos a comer y a charlar de lo que habíamos hecho, y la verdad que la evolución de Ricardo en cada una era de una sensibilidad, de un talento, y de un compromiso y de un amor que me mataban. La verdad, a los dos, pero que nos impresionó mucho en ese sentido. Generosidad, ¿no? La calidad humana. En ese sentido, si yo les tiro cosas, a ver si esto aporta algo de veras. Si no, no importa. Y era así, digamos. No es fácil encontrarse con un autor, con un escritor, con una escritora digo, que tenga ese tipo de generosidad y de... La primera palabra que me vino es de desprendimiento, pero no es de desprendimiento, pero es al revés, o sea, de amor profundo por su propia historia, sabiendo que se la puede contar de muchas maneras, ¿no? Y de que se la puede contar de alguna manera que complemente, o eche luz sobre lo que él mismo había hecho, que lo sorprenda a él. Y después, como han pasado muchos años, creo que puedo contar esto, que no se debería hacer. O sea, tantos años que ya. Sobre armado de la película, todavía eran armados, quiero decir, no estaba producida. Y me acuerdo que en una sala que había, no sé si sigue existiendo, en Metrovisión, hacemos un pase donde... Chacarita. ¿Qué? Chacarita. Sí. Donde le invito a Ricardo, obviamente, la verdad que se veía el reproductor también. Y alguna gente del equipo, pero súper reducido, no éramos más de 10 los que estábamos ahí. Este es como esos armados, yo detesto mostrarlos porque es como invitar a una fiesta en tu casa que si lo sacas así, ¿viste? No está bueno. Entonces, pasa la peli, termina yo un poquito antes de que termine salgo, ¿viste? Porque me pongo muy mal en esos momentos, la verdad la paso horrible, digo, ¿por qué vos así? Detesto mostrarlo. Entonces el primero que sale, pero todavía yo estaba en los últimos tiros sonando, es uno de los productores de la película, que no es un cacao, es una gran persona, era una gran persona. Y me dice, sos un hijo de esta película de Luca Hermosa, es una película de puntos, es una gran. Y justo sale Ricardo Pina, y era un tipo muy tímido, realmente muy callado, que hablaba un poco bajita, tenía que sacar así, se mete en el medio, pesca la charla, se mete en el medio, yo no lo podía creer. Me mira acá y me dice, Marcelo, la película es grandiosa, no escuches a los pelotudos y a los hijos de puta. Así que, bueno, a partir de ahí, él siempre, siempre que nos vimos posteriormente, él siempre me manifestó un gran amor por la película. Sé que inclusive usaba en la clase muchas veces. Y sé que también, me lo dijo él, que la película la abrió, que a partir de la película se tradujo la obra en muchos territorios. Así que estaba muy agradecido a la película y creo que genuinamente le gustaba mucho. Porque era muy independiente de la novela, pero por otro lado, si la novela no hubiera existido jamás, porque todas las ideas de la peli están todas en la novela. Por ahí no en la superficie, pero donde te sumergís en la novela, todas las ideas están ahí. Aparte que hay muchísimos textos puestos tal cual. Y trabajamos con la estructura del relato también, pero de otra manera. Nosotros, en vez de trabajar, como hizo Ricardo, inventándose fuentes fidedignas, nosotros lo que hicimos fue, como digamos, arrancar en un prólogo con un narrador omnisciente, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede contar. Pasar a un primer acto, digamos, donde son los monólogos interiores de los dos protagonistas, que van cambiando, y pasar a un tercer acto donde ya es como que la narración se subjetiva por completo, y está contada de esa subjetividad absoluta para llegar a la quema de la plata. La quema de la plata en la novela, por otro lado, es algo absolutamente capital, yo creo que para Ricardo,
era por lo que escribió la novela, inclusive. Porque es el día que allí estaba la razón por la que el hecho había escandalizado tanto. Se puede hacer cualquier cosa, pero no quemar plata. No quemar plata, no quemar 500 mil dólares. De hecho, perdóname, la novela es lo que más enojo genera. O sea, no importa que los tipos estén matando gente, en el momento que manquitas es el momento de mayor enojo contra los tipos. Exactamente. Entonces, Ricardo siempre hizo ese comentario de que le encantaba. Yo nosotros lo habíamos hecho un poco distinto, yo expliqué que era por cuestiones de producción, pero le encantaba que era una escena afectiva. Que era una escena afectiva, que era una escena de celebración, que era una escena de triunfo. Y eso le parecía que hacía que la película fuera enormemente subversiva. Como creía que era subversiva. Bueno, eso. A mí lo que decía Judith Arranque, yo cuando era chico fui jefe de prensa de Planeta y fui el jefe de prensa de esta novela y sobre todo del escándalo. Y fue algo que lo golpeó muchísimo a Ricardo y me consta que la película le dio como un aire a él y como un alivio y como una segunda vida también a la novela, no solamente a nivel internacional sino acá. O sea, fue una novela bastante sojugada en un punto por todo el escándalo y por todo el quilombo. Hablando ahora con Lautaro Fisman tiene, yo lo conocí hace poco, vía Nacha, y honestamente tiene 2 libros que yo vi, uno sobre la guerra de Paraguay y uno sobre la masacre de Trelew, que realmente son espectaculares. Con lo cual él también labura el paso a gráfica de hechos reales. ¿Cómo es tu técnica? ¿Cómo laburas eso vos, Lautaro? Depende de la historia, ¿no? Por ejemplo, en la de Trelew, que lo hicimos en base al documental de Mariana Ruti, es un caso real. Entonces, porque lo más interesante para mí, adaptando algo literario o una historia que no es tan cercana ni tan dura, que puedes jugar más, puedes cambiar, puedes hacer. Hicimos otra historieta con Pablo Franco, que es de unos piratas ingleses que naufragaron acá en 1740. Y ahí pudimos jugar más. Hay cosas que no están en el relato geográfico de los marinos, y pude jugar. Hay cosas que obviamente que no pasaron, que son parte de la ficción. Igual tampoco ninguna historia es completamente verídica, siempre hay un poco de ficción. Pero bueno, en esta pudimos jugar más. Yo en el caso de Trelew estaba como mucho más atado a lo que pasó. Es algo aparte que nos duele, muy cercano, que aparte la historieta tenía un sentido también de que se conozca, que los jóvenes conozcan lo que pasó. Entonces, en ese caso creo que se puede jugar menos, me parece que también tiene un valor como historieta quizá un poco menos interesante. La de Trelew, si fuera como una historieta, como género de historieta nada más. Tiene otra fuerza porque no es una historia necesaria y necesaria de contar. Pero cuando es algo literario se puede jugar más y me parece que es lo más interesante. O sea, ahora así como está, ya está. El libro de Pila es perfecto. Interesante hacer otra cosa, o sea, a partir de eso hacer una historia nueva. Pero no tengo una técnica cerrada, ¿no? Para cada proyecto creo que necesita abordarlo para el estilo. Si pueden buscar el libro que hizo sobre el Trelew, realmente es espectacular. Yo lo vi ayer lo vi y es un espectáculo. Nacha, tengo una pregunta muy íntima. ¿Qué te influyó más a vos en las ilustraciones? ¿La novela o la película? La verdad. Elijo los dos. Bueno, es que uno cuando eso era también una dificultad enorme porque, como decía, el texto de Piglia es muy visual, es muy visual. Y ya tenía la referencia de la película, entonces digo, ¿cómo aporto a semejante, digamos, como adaptaciones, ¿no? Y sí, hay algo que me gustó mucho de Piglia, que también yo leía a Roberto Art, Los Siete Locos, y realmente ahí después investigando hay una referencia de Piglia a Art. Y en realidad lo que más me motivó fue esa oscuridad, la crueldad, pero de tipos desesperados, realmente.
que toman ese camino pero bueno, es como van a fondo con todo, van a fondo con todo. Pero sí, bueno, fue difícil, fue la verdad que difícil. Y lo que fui armando es como un relato dentro del relato. Si ven hechos originales, también se puede ver como un resumen, si se quiere, de la novela en las imágenes. Digamos, como que lo que planteaba, o la idea que yo tenía era que se continuaran esas imágenes como la historieta, bueno, que comparte mucho con el cine. Pero además, además, mira, acá tengo anotado, este es mi librito acá, iba anotando las páginas. Yo quería decir eso, no, porque yo estoy en una posición privilegiada donde vengo viendo el cuadernito que tiene Nacha acá al lado, con todas las anotaciones. O sea, hizo un trabajo cochino de anotaciones, de lectura de la novela, de elemento que es, o sea, verdaderamente fenomenal, por eso quería decirlo. Bueno, y ya que estoy, digo, acá también digo, por si todavía no pudieron ver las ilustraciones, que en el sentido de lo que veníamos diciendo es, por un lado, absolutamente fiel al relato original, y por el otro, las ilustraciones de Nacha son tan su propio relato, digo, son su propia interpretación, digo, tan maravillosamente independiente de tanto de la novela como de la película, de que realmente vale la pena detenerse. Sí, Sí, el cuadernito es como un storyboard del libro de Nacha, ¿no? Es espectacular para publicar eso. Y sabes que me gustó mucho también porque los detalles, cómo describe los autos, no es lo mismo un auto que usa al principio que el otro, las armas. Tiene todo un componente ahí, bueno, policíaco evidentemente, pero también que al dibujar hay que tener en cuenta, porque no es lo mismo un arma con calibre 45 que una no sé cuánto. Y esos detalles sí los tuve en cuenta, como la Ica, bueno, esa referencia también de época, quería también mostrar. Para los más serios, porque Miguel Figueras, por la película en su momento fue un boom en el elenco. Entiendo a Nacha que está obsesionada con los personajes de la película, porque el elenco es descomunal. ¿Cómo fue el proceso de armado? No sé si vos tuviste que ver demasiado por escuchar el guión, pero ¿cómo fue el proceso de armado también? ¿Cómo se arma? Habíamos cerrado con Javier Bardem para el personaje de Dorla, pero nos atrasamos un año por un problema de financiación y ahí lo perdimos. Y ahí lo perdimos a Javier porque, bueno, él estaba en el momento que habíamos arreglado hacer la película, la fecha que pensábamos hacer un año antes, él estaba terminando esa película sobre Juan Serena, Sí. Reinaldo Arena, perdón. Iba a venir a continuación a hacer Plata Quemada, nosotros nos atrasamos, la película de Areas fue un éxito internacional, la abrió el mercado americano y lo perdimos en Paraguay. Y yo lo tenía visto a Eduardo Noriega, que era lo opuesto a Javier Bardem, obviamente, y lo opuesto al Gaucho Dorla, tal como está planteado por... pero ahí, también, digamos, en el proceso de escritura, etc., teniendo cada vez más claro que era una película sobre el deseo, y que era un deseo muy físico, muy corporal. Y en ese sentido, no sé, decisiones son un poco ecuacionales, es muy difícil bajar la tierra, pero me pareció que esa dupla de Leo y de Noriega, y ponerlo al personaje del Gaucho, transformarlo en Ángel, y hacerlo un personaje menos básico. Son dos personajes, los dos son personajes muy básicos en un sentido, pero menos, digamos, su manera de ocupar los territoriales obra. Y bueno, me pareció que eso iba a funcionar y funcionó. Y Echarri, una jugada, Echarri. Echarri era en ese momento, había hecho alguna película, pero era básicamente un yo que hacía televisión, y me acuerdo que a mí lo que me daba pánico cuando estábamos,
por empezar a filmar salió una propaganda de una puerta y capa. Ay, Dios. Pero no, Pablo para mí fue la revelación. La verdad que Pablo para mí fue la revelación. Para mí hizo un trabajo. A mí me pregunté de Pablo, yo tenía un tema, ¿no? A mí me parecía que muchas veces cuando no se hacían personajes de clase media, digamos, lo que somos, lo que hacemos cine, y se hacían personajes marginales, se generó la tendencia de los actores argentinos, yo no sé de los actores, de los directores de quién, pero la cosa es que lo que yo veía era que en general era como que hablaban como tontos. Y decía, claro, los pobres son pobres, pero son tontos. Si no fueran tontos, no serían pobres. Y eso la verdad que no me parecía que era la vida real, me parecía que la cosa era... Y Pablo podía hacer esta cosa muy de barrio, muy de verdad, muy de verdad. Y le sumó, yo creo que Pablo hizo una creación con el cuervo. Él estaba muerto de miedo. Me acuerdo del primer día de que era en un estudio y justo antes de que él tuviera que ir a hacer la escena, estaba Leo haciendo una escena. Yo estaba en ese momento con muchos, los actores de su generación, con mucho prestigio, era como lo que toque. Y de pronto digo, che, ¿por qué no viene? Me dice, no estoy en el caballero y no va a venir hasta que vos no vayas a ver. Ahora está bien de caballo. Voy a verlo y está Pablo. Bueno, lo cuento todo porque pasó mucho tiempo, otra cosa no se cuenta, disculpa, no lo cuenten. Está Pablo llorando en el camarín, diciéndome, Marcelo, yo no voy a ir a filmar, porque yo no te quiero cagar la película, vos no te lo mereces, la película no se me merece, la película es bárbara, yo no voy a cagar la película, porque yo no estoy a la altura de esto, yo no puedo ponerme al lado de Leo. Y no, Pablo no se me la debo poner. Bueno, fue todo un tema atrás. Y bueno, pasó y es una escena de la puta madre. Yo nunca le muestro a los actores lo que hacen en el Brasil, pero a Pablo eso se lo digo, Pablo, es lo que estoy diciendo, claro. Bueno, fue ganando confianza todo el tiempo y todo el tiempo venía con ideas maravillosas. Le dio una vitalidad, una energía muy contrastante con la que estaban trabajando Leo y Noriega y Eduardo. Y eso también le dio una energía muy buena a la película, muy buena a la película. Por otro tema que para mí era esencial, ¿no? Y eso sí era el trabajo con los actores, es una película que es una historia de amor y es una historia sobre el deseo, pero que lo que vemos en pantalla casi todo el tiempo son los tipos que se rechazan. Entonces, esos rechazos tenían que estar cargados del deseo de subyace. Y para eso había que trabajarlo previamente, había que encontrarlo, había que darle forma, y que estuviera allí y que cada espectador sintiera cuando le hace así, que ese así, en realidad está lleno de deseo, que recuerda a un cuerpo que deseó, que tocó. Bueno, tuvimos 6 semanas de ensayos buscando eso, y yo creo que quedó en la pantalla, que eso está y que lo logramos. Fue una experiencia extraordinaria para mí hacer Plata Quemada, porque por otro lado, también yo en otro punto como director me sentía, en mis 3 primeras películas, era un tipo... Yo soy muy estructurado, soy muy inseguro, ¿no? Más que estructurado, como soy muy inseguro me estructuro mucho y llego súper preparado a todo. Y en Plata Quemada, que era una película que exigía tener una planificación muy férrea, muy estricta, porque era muy complicada, muy grande de producción y no era para nada infinito, era bastante infinito. Entonces implicaba una planificación enorme. Pero yo siento que en Plata Quemada es la película que encontré que logré que convivieran la planificación con la libertad. Que no es fácil, no es fácil decirlo, pero no es fácil que convivan. Y yo siento que eso lo logré. Y por otro lado, para la escena del tiroteo, mi referencia para la escena del tiroteo era La Plantilla Salvaje, que tiene 2 grandes tiroteos, uno al comienzo y otro al final, y que por otro lado es una de mis películas absolutamente favoritas de la historia mía como espectador de cine. La he visto infinidad de veces, creo que puedo volver a ver. Y esa era mi referencia. Medio inalcanzable la referencia, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Y bueno, yo creo que digamos,
si bien uno podía nombrar películas de referencia, eran todas extranjeras. O sea, no había una experiencia local en ese momento para una escena de ese calibre. Y así que era casi como estar inventando la rueda cada día para poder hacer esa escena. Pero bueno, o sea, ya por otro lado, aunque parezca todo en la misma locación, está hecho como en 6 o 7 locaciones diferentes, lo cual hacía cosas que se filmaron la primera semana, otras que se filmaron la tercera, la quinta, la séptima. Y bueno, eso es esa cine en taller de disfrutar, pues, por lo que nos gusta, digamos. Como yo ya formaba parte del equipo de la película a esa altura del partido, todas esas variaciones incidían sobre la narración indefectiblemente. Una cosa era el gaucho imaginado por Bardem, que era tenerlo a Leo y tener a Bardem, una especie de Frankenstein, una especie de cosa así. Claro, era un personaje. Cuando realmente dicen, no, Bardem no, Noriega, entonces, hay que reescribir. Pero claro, cada actor con sus características lo que hace es presentarte oportunidades nuevas. Entonces, de repente ahí, eso que quizás con Bardem nos hubiese costado muchísimo más, eso de repente, de que en el contexto de todo esto, Eduardo Noriega fuese el objeto del deseo, se allanó muchísimo. Entonces, eso ayudaba al relato en el sentido de que podías llegar a entender al nene mucho mejor. Y lo mismo con el juego que hizo Pablo, ¿no? Cómo te va enriqueciendo lo que vas escribiendo, porque de repente el personaje de Pablo se convirtió en una especie de sucedáneo del punto de vista del espectador. O sea, el personaje de Pablo era como un tipo relativamente normal, siendo un delincuente, un tipo relativamente normal que se encuentra, que conoce a estos dos, con los cuales lo conoce simplemente para asociarse, para hacer este trato. Se conocen ahí, digamos, simplemente para ir a hacer lo que tienen que hacer, y después se ven obligados a convivir, y entonces lo que le pasa al personaje de Pablo, de alguna manera, es lo que le va pasando al espectador, en el sentido de que los empieza a conocer. Primero se caga de risa, ya son putos. Bueno, generar una posibilidad de humor, pero la transformación del personaje de Pablo también, desde este lugar así como medio exterior, medio de sorna, de sobrarlo, qué sé yo, y él ser el primero en todo caso, antes que el espectador empezar a percibir qué es lo que les pasa, qué es lo que los hace vibrar, y empezar a respetarlos y empezar a quererlos humanamente, ¿no? En ese sentido, y por eso la función del personaje de Pablo creció enormemente, gracias a lo que nos ayudó a escribir una vez que ya sabíamos que íbamos a contar con él. Hay una cosa con Marcelo Figuera que siempre se animó a todo. Cuando éramos chicos, que fue uno de los primeros periodistas, escritores que fue a la tele, ¿qué fue cuando te llama Piñera y te dice, che, quiero que hagas el guión? ¿Vos no habías hecho un guión nunca hasta ahí? ¿Qué fue? ¿Cómo te lo tomaste? ¿Te asustó? Durante muchos meses pensé que era una versión sofisticada de Venganza al estilo del Conde de Montecristo. Esperá que todavía no terminó. No hace nada. Porque, bueno, nos conocimos cuando él me había convocado, cuando él empezó con el proyecto de lo que terminó siendo Tango Feroz, y ahí no nos entendimos para nada, y bueno, hace mucho tiempo yo vi Tango Feroz y la odié, me pareció horrible. Estaba encajado con el tipo, qué sé yo. Tanto es así que ni siquiera vi Caballos Salvajes, que los salvajes del cerro. No, ya la vi varias veces. Estoy hablando en ese momento. Ahora te quiero. Entonces, en ese momento, cuando Marcelo hace Cenizas del Paraíso, yo en ese momento estaba dirigiendo la revista Viva del diario Clarín.
en un momento en que pues, la idea era relanzarla y que fuese una revista más periodística de verdad y no del domingo. Entonces esa era toda la opción por la cual me llamaron para dirigirla, para que hiciera eso, qué sé yo. Y ahí entra, genial, entre las primeras cosas que me vienen dice, che, Canal 13 produjo Ceniza del Paraíso, hay que darle la tapa. Yo, no querías hacer periodismo de verdad, y ahora me venís con el holding, me meto la tapa adentro, qué sé yo. No te Montecristo movía Sí, ya estaba avanzando. Aparte recuerdo, tuve una secuencia aquí de película, yo creo que te la voy a contar. Fui a sentarme delante del secretario de redacción, que en ese momento era Roberto Pablo Guareschi, que fue el último periodista de verdad que fue secretario de redacción del diario, pero después. Y largamente le expliqué por qué yo consideraba que Cenizas del Paraíso no tenía que ser la tapa de Vivas en lo que estábamos haciendo, qué sé yo, la verdad, le expliqué todo, qué sé yo, y me terminé diciendo, bueno, tenés razón. Ok, entonces ahí, chocho, yo salgo de la oficina de Guareschi, caminando lo que era largo pasillo, que era toda la redacción, hasta que en la otra punta estaba la redacción de Viva, y estoy en la mitad del pasillo cuando viene corriendo alguien y me llama, dice Guareschi que sí, todo muy bien, pero hay que hacer la tapa. Bueno, en ese momento, bueno, la jefa de prensa de la película, Raquel Flota, dice, vos tenés que ver la película. Bueno, yo sé que vos tenés prejuicios con Marcelo, yo está buenísimo, yo no quería saber nada, ¿no? Entonces finalmente arregla para que veas Ceniza del Paraíso. Me caí de culo. Digo, la película es buenísima. Entonces, bueno, finalmente ahí pudo ocurrir la tapa sin que yo tuviese ningún complejo de culpa. Y ahí él me llama a tomar un café y yo digo, bueno, a tomar un café o a tomar algo, digo, simplemente para que dejemos atrás las malas experiencias y decirnos que está todo bien, qué sé yo. Y ahí él me dice, no, yo quiero que escribamos algo juntos de cualquier manera. Yo me quedé como que... Por eso ahí empezó la idea de la vacancia. Todavía no estaba la idea de la cámara. No había una idea clara de qué. Pero ya me lo planteó. Y efectivamente, incluso yo no estaba en el país cuando pasó lo de Kramer y que él aceptó. Y recuerdo hablar por eso desde Miami, entre con Marcelo, no, pero está quemada. ¿La leíste? Yo le comenté que sí, obviamente que sí, buenísima, pero no la había leído todavía. Por supuesto. Lo primero que hice cuando lo hice. Pero incluso por eso pasaron, bueno, nos juntamos, leí, nos sentamos a hablar, qué sé yo, y recuerdo por eso semanas y semanas y semanas yo sentado delante de la computadora en la productora que Marcelo tenía arriba de lo que era el Cine América en aquel momento, allá en Santa Fe. Estábamos trabajando esto y yo escribiendo, tratando de avanzar en secuencias, y yo todo el tiempo con esta idea en la cabeza. Digo, esto es la venganza de Piñeiro, está esperando el momento de decirme otra vez, no, de esto no sirve nada más, qué sé yo, pero no, la verdad que fue una maravillosa experiencia. Lautaro, tengo una pregunta a vos. ¿Cómo es tu proceso para reconstruir o adaptar algo que es no ficcional a una ficción? Que es, de alguna manera, lo que hiciste en Relevo es una ficción, pasar de algo que es una cuestión de una ficción a algo ficcional, que es algo que estás creando vos. ¿Cómo es tu proceso? En el caso de Trelew, Mariana Argotti, que es directora de cine, documentalista, ella ha hecho ya el documental de Trelew, que excelente, increíble. Ella yo la admiro mucho. Y yo, de hecho, a mí, un amigo de la Secretaría de Derechos Humanos me ofreció el proyecto, a la idea, si me interesaba, yo no estaba muy seguro porque me parecía que había gente que sabía muchísimo más del tema, que no era quizá el indicado para tomar el guión y todo. Pero justo en el medio vi el documental de Mariana, que me partió la cabeza, porque es increíble cómo está contado, aparte de que es un hecho terrible, una historia de Casablanca, y una historia de aventura, ¿no? Aparte del coraje que tuvieron esos pibes, lo que lograron hacer, la fuga, es increíble y está contado de la manera que te va llevando,
El suspenso está durante todo el relato, que está armado como si fuera lo que armó Piglia. Todo armado con relatos por la gente que sobrevivió y te va llegando hasta el final. Y cuando vi el documental, que ya está en la estructura de la historieta, después la conocí a Mariana, que es una persona alucinante, y lo laburamos entre los dos. O sea, yo armé todo, boceté todo basándome en el documental, pero después que ella leyó los bocetos, fue la primera vez que me pasó aparte laburando con alguien de cine, porque ella sabía contar. Entonces, todas las observaciones que me hizo sobre el guión lo enriquecieron un montón, estaba buenísimo. Entonces, el guión está como mucho a partir de la película, pero después revisto por Mariana, entre los dos lo fuimos como ajustando. Y, bueno, y había igual un montón de información dura que tenía que estar, que es lo que quizás lo hace un poco menos ágil a la lectura. Entonces, queríamos que los pibes de 18 años sepan lo que había pasado. Entonces, tenía una parte didáctica que tenía que estar, que quizás la hace un poquito menos ágil. Pero bueno, creo que igual funciona, era un libro que es necesario hacer. Pero después con los libros, yo adapto un libro y lo voy subrayando, voy armando como páginas en chiquitito, pensándolo, buscando documentación. Es bastante caótico mi sistema, es recomendable. Y de hecho a veces boceto todo, después tengo que, cuando hago los originales vuelvo a hacer parte que no funcionaba. No logré una técnica muy depurada. Tenés un manual de estilo propio. Nacha, vos venís de dos novelas gráficas, con notas al pie y volver. Dos novelas gráficas, no es lo que es el caso de Plata Quemada, que es una novela ilustrada. Dos novelas gráficas totalmente autobiográficas, personales y demás. ¿En qué estás laborando ahora o qué estás trabajando? ¿Cuál es tu búsqueda ahora o tu próxima idea de libro? Bueno, la pregunta en relación a cómo trabajar lo no ficcional y volverlo ficción, en un sentido, sería como una docu-ficción, si se quiere. Quería responder eso. Sí, quería responder y agregarle la otra pregunta. No, para poner en contexto. Bueno, no, porque es difícil a veces como, primero, te tenés como que abstraer de vos misma. Es una historia personal, que mi historia personal no tiene nada de novelesco, digamos. Así, yo cuando fui a Alemania me fui con una beca, no es que me tuve que cruzar en barco por el Mediterráneo, no fue una historia trágica realmente. Entonces la pregunta fue, ¿qué puedo, digamos, yo estuve 6 años en Alemania, y lo que yo quería contar en notas al pie era esa experiencia migrante, basada en el hecho de que no pasaba nada en particular, así como wow. Entonces el desafío era ese, cómo ficcionalizar una vida que, bueno, que no podía pasar desapercibido como igual. Pero bueno, lo que ahí influyó mucho fue el contexto. ¿En qué sentido? Porque al estar extranjera en Alemania, yo lo hice en la universidad, ese proyecto, y estaba estudiando con la profe Anke Feuchtenberger, que ella trabaja con la idea de ensayo gráfico. Entonces, eso el ensayo tiene mucha libertad a la hora de narrar, tiene una estructura narrativa que es bastante flexible. Y eso fue lo que me dio puntapié a las notas al pie. Es decir, yo estaba estudiando en Alemania, con todos alemanes alrededor. La consigna en el taller era dar un paseo por Hamburgo y con esas imágenes que íbamos recolectando, de acuerdo al recorrido, era explicar por qué habíamos elegido esas imágenes. Porque en definitiva, cada historia es un recorte de una experiencia, de una realidad. Entonces, cuando volvía con esas imágenes al taller, los alemanes me preguntaban, ¿y esto qué significa? ¿Por qué te llama la atención los enanos del jardín? Algo que, por ejemplo, es muy común en alemán. Y por ejemplo, yo cuando me acordé que mi abuela tenía
un enano de jardín en su casa. Mi abuela peronista en Río Cuarto, y entonces lo que yo iba contando fueron esas anécdotas, esas memorias y esos recorridos que van, por ejemplo, hasta la historia migrante de mi familia en Suiza, en las colonias suizas de Santa Fe. Entonces lo que en realidad es así interesante esa no ficción fue el recorrido memorial a partir de la experiencia. Por ejemplo. Y ahora que estoy trabajando, en el Notas al Pie aparecen muchos, como eso, un recorrido a partir de muchas ideas que fueron surgiendo en ese viaje. Y en la primera nota al pie hablo de... Bueno, ¿cómo explicarlo? A ver. La primera nota al pie, por ejemplo, empieza con mi recorrido en tren en Alemania. Y yo ahí salto a los trenes en Río Cuarto, que el Río Cuarto, el último tren que pasó de pasajeros que hubo en Río Cuarto fue en el año 77. Coincide con que el lugar se llama El Andino, funciona desde los años 95, me parece, la Casa de la Memoria en Río Cuarto. Está en la antigua estación de tren. Cuando yo estaba en Alemania en 2014, en Córdoba, gracias a la política de Néstor Cristina, de levantar las leyes de punto final de obediencia de vida, se puede juzgar a los mandos más bajos. En el 2014, un año después de que yo llegué, se cierran los juicios en Córdoba del tercer cuerpo. Ahí estaba Menéndez y ahí estaba también la historia de mi tío Ignacio, desaparecido en Córdoba. Que lo desaparecen en el 77, en el año en que dejaron de pasar los trenes de pasajeros en Río Cuarto. Entonces, todo ese linkeo, ¿no? Y en ese son 15 páginas del primer capítulo, aparece la historia de mi abuela, que es la que ella me contaba cómo había sido toda esa historia. Ella también fue madre de Plaza de Mayo. Bueno, entonces el proyecto nuevo que estoy trabajando, que ahí sí me salgo como de la cosa autorreferencial, es trabajar sobre historias de 3 mujeres desaparecidas en la dictadura. O sea, ahí yo tengo que recrear, sí, desde lo no ficcional, sus vidas, porque lo que yo quiero contar en esa historia, más allá bueno, esto, que por una convicción hasta el final se arriesgan sus vidas, es contar cómo fue el proceso hasta llegar a eso, hasta el final. Y esas 3 mujeres son Azucena Villaflor de Vicenti, una de las monjas francesas, Aline Domol, y Dagmar Hagelin, que es una adolescente. Y son todas mujeres que, digamos, no participaron directamente en la lucha armada, sino que fue el contexto mismo que la fue llevando a una situación, bueno, finalmente, como todos conocemos. Pero lo que yo quiero recrear en esa historia son las vidas de esas mujeres, ¿no? Como valor, como desafío. Todas esas mujeres fueron, ¿cómo decir? Las secuestró el mismo entonces ahí ya te denominado con el Ángel Rubio. Bueno, estoy trabajando en eso. Como niño. Claro. Bueno, son todas historias que me contaba mi abuela, entonces sí tiene un componente autorreferencial. Pero, y también esto, en mis trabajos, trato mucho bueno, como el trabajo memorial, como una forma de política, que eso fue lo que me dejó de herencia mi abuela, y bueno, contra el olvido. Muy bien, muy bien. Creo que están un poquito de cargo de efectivo.
Bien, estimados, ¿hay alguien que tenga ganas de preguntar algo? ¿Ánimo de pregunta para seguir la charla, las conversaciones? Bueno, estamos todos tímidos. Más que pregunta, desearte lo mejor, Nacha, que tu trabajo siga evolucionando, porque tenés una base impresionante de blanco y negro, y eso unido a la toma de bocetos del natural, sobre todo, es lo que te puedo decir yo desde mi punto de vista. Tenés un empuje y una fuerza extraordinaria en tu trabajo. Pero si eso lo profundizás en el estudio de lo que te estoy diciendo, el natural, no tenés techo. No tenés techo. Nada más que eso. ¿Alguna otra pregunta? Yo le pregunto a Nacha, ¿qué relación tenías antes y tenías con la novela negra, la historieta negra policial? Y si a partir de esto te despertó el interés y sigues trabajando temas de ese tipo. Con la novela policial, por eso fue un desafío, porque nunca había trabajado la novela policial. Sí, en blanco y negro, soy la gran lectora de historietas, siempre me gustó. Entonces para mí era como, viste, algo nuevo, que no había hecho nunca, un género que siempre me gustó. Y bueno, eso, dibujar sangre, los tiros, leerlo también, esa oscuridad de los personajes está muy relacionado con mi forma de trabajo. Pero más que todo eso me acordaba de los relatos de Alex. Y un poco eso me motivó a trabajar la caquema. Esa oscuridad y también bueno, lo que estoy por hacer ahora tiene un componente policial muy grande. Tanto brillo. Entonces eso es ficcionalizar algo que está pasando ahora también un poco. ¿No? Ahí Piglesi trabaja mucho con el tema esto de la realidad y la ficción. Eso me parece muy súper interesante a la hora de dibujar. Una pregunta para Piñero y Figuera. Ustedes pasaron a cine 2 libros. Nota Termada, La vida de los jueves, con el caso Panchatka también fue... Sí, pero fue raro, fue el libro después. Fue al revés, claro. ¿Cuántos libros, esto es de Chusma, cuántos libros leyeron y descartaron? ¿O cuántos libros se ilusionaron que podía llegar a ser una película y cuando lo leyeron dijeron... No, a mí eso ilusionarme que... Sin hacer no. No, sí. Previamente ilusionarme no me pasa, porque en realidad yo leo mucho, pero sin buscar películas. O sea, leo muy relajadamente, quiero decir, tratando de disfrutar lo que leo nada más. Y de pronto sí, a veces te encontrás con algo que decís, esto me gustaría, esto me gustaría contarlo. No tiene que ver con que es un gran libro o no, sino que sentís que hay algo allí donde podés proyectarte, ¿no? Pero en general hemos trabajado nosotros con ideas, yo también, con ideas más que se nos ocurren y más que ir buscando en la literatura o en otros medios. Pero sin duda está bueno cuando te aparece un texto como La Drenada o como La vida de los jueves, tan diferentes. Y ambos, sí, que tienen una estructura muy reñida con un relato cinematográfico más clásico. Pero policiales. Policiales ambos, muy diferentes como policiales,
y con estructuras muy propias, que las veo estructurado como en viñetas, que algunas hablan de perros salvajes, que aparentemente son totalmente inconexas, que sin embargo conectan un relato. Pero para un relato más clásico, una película más narrativa, digamos, sí teníamos que darle otro tipo de unidad. Pero bueno, era parte del desafío y en ambos casos tuvimos la suerte de trabajar con autores con, voy a usar la palabra que usó Marcelo, por enorme generosidad, por enorme sensibilidad y plenamente conscientes de que íbamos a hacer nuestra mirada, nuestra lectura de ese texto y que estaban dispuestos a recibirlo, ¿no? O sea, pero que iba a ser una lectura. Exactamente con el Compilia, pero entonces fuimos los dos, ¿de acuerdo? A la casa de Claudia y yo les lo conté a ella, aparte por eso lo mandaron. Yo tenía un prejuicio, yo no había leído la novela, tenía un prejuicio que parecía que se veía con una novela muy leída. No tengo nada que ver, se escribe distinto. Y sentía que era una novela que estaba leyendo mucho porque era como, bueno, vamos al reino de la boluda. Me parece que arrancar algo mirando de arriba no me gusta. Pero bueno, también me la ofreció un productor, me insistió mucho para que lo lea. Yo no quería, pero finalmente la leí. O sea, con mis prejuicios es otra cosa, francamente, lo que he escrito. Yo la asocié, no es que diga que tenga que ver, pero la asocié con algo que muchos son los cuentos de Chiver. Me parecía que tenía esa cosa de los exitosos de la sociedad, ¿no? que llegan hacia su edad media, 40 y pocos, han triunfado, pero cuando hacen el balance no tienen ni agua en las manos. Yo venía a hacer El Método, que era una película que hablaba del mismo tipo de personajes, pero que también es una adaptación, es más inspirada en una idea, en una obra de teatro, que era El Método Broca, que era tomar la idea de tomar como universo los procesos de selección de personajes en las nominaciones. Pero ahí estábamos exclusivamente en la fase pública, digamos. No sabíamos nada de su intimidad, si estaba casado, si era soltero, si tenía familia, si no tenía, nada. Solamente esa fase pública. Y acá yo sentía que había quedado algo incompleto. Y de pronto me lo encontré en la novela de Claudia, que era meterse en la intimidad, en el mundo privado de estos personajes, y no saber demasiado de su fase pública. Pero en ambos casos, en universos cerrados, en uno cerradísimo, una oficina, una multinacional, en otro un poquito más abierto, pero muy cerrado, como son los countries, por los barrios privados, donde toda la atención viene de afuera, está fuera de cuadro, no aparece nunca en la pantalla, toda la atención está en el exterior, y ambas películas son como una instantánea del momento en que estos personajes comprenden que no son socios del poder, son los meros ejecutivos que el poder necesita para establecer sus políticas y que son tan desechables como los obreros que alegremente echan para que les cierre mejor la planilla de Excel. El momento de esa comprensión que tienen incapacidad de comprender, por ejemplo, lo que cuenta en la película. Y bueno, a nadie le contamos esto que queríamos hacer. Obviamente, lo mismo que con Ricardo, vamos a salir a buscar esto. Queremos si lo encontramos, qué encontramos, si no encontramos otra cosa en el camino. La verdad que fuimos bastante directos, mucho más directos con el caso de Plata Quemada, en la vida del jueves, más rápido la película. Y bueno, a mí en los dos casos, bueno, con Claudia quedé muy amigo, después escribí con ella El Reino, y me encantaría volver a trabajar con Claudia, realmente, y con Ricardo, porque no está más, pero yo sí siento, me encanta trabajar con escritores, porque me parece, Marcelo, me parece que miran de otro lugar y te ayudan a mirar de otro lugar. Que te generan un desafío constante, y son grandes interlocutores y grandes socios de
salir a explorar, ¿no? Y tiene una absoluta carencia de prejuicio del medio, ¿no? Cada medio, supongo que tendrá sus prejuicios también, pero yo no. Cada medio tiene sus, no sé si prejuicios, apriorismos, ya mejor dicho la palabra. Y esos apriorismos que no se pueden romper. Y los escritores no los conocen, nosotros no tienen ni idea de eso. Y la verdad que son grandes compañeros. Yo en general, como no tengo que decidir sobre proyectos en principio, digo, leo buscando placer. Pero sí me ha pasado muchas veces, me imagino que en este aspecto a Marcelo también, de recibir ofertas por parte de productores, porque lo que hacen los productores de manera casi compulsiva es comprar derechos de libros que están convencidos de que pueden ser una gran película, y no suelo cumplir eso. Entonces te vienen a decir, yo no compro derechos de este libro, y vos le decís, Dios mío, ¿qué puedo hacer con esto? ¿No? Esa es una experiencia que sí he tenido repetidas veces, de encontrarme con propuestas de adaptar libros a los cuales no le encuentro nada de que valga la pena explotar. Sí. ¿Alguna pregunta del público? Bueno, es para Nacha. En general, como que la transposición de las obras siempre es del cine y la literatura. Entonces quería saber si además, después de este ejercicio de triple transposición a un libro ilustrado, se te sembró una semilla para hacer una transposición de un libro, por ejemplo, de Roberto Art a novela gráfica. Bueno, como proyectos siempre todo es posible. Y más si nosotros como para hacer una película necesitas pero un equipo gigante, realmente una industria, combinar, bueno, para que suceda tenés que combinar un montón de ¿cómo decirlo? Voluntades y elementos para que, pero nosotros no tenemos tenés así la hoja, el lápiz, el plugin. Entonces, digamos, es un trabajo muy solitario y ideas un montón. El tema siempre es el tiempo. Y son proyectos que hacer una novela gráfica tenés que tener mucha suerte para que te paguen para hacerlo. Si no, es todo motu propio y después ver qué pasa. Por lo menos eso me ha sucedido a mí. Así que, como te decía, a policiales ahora voy a meterme con el proyecto nuevo. Que es lástima decir que es un policial, fue la realidad, fue lo que sucedió. Se tiene ese miedo, cómo estas vidas se pusieron en riesgo ellas mismas en ese contexto. Cómo funcionó el aparato represor, porque realmente fue policial. El trabajo de inteligencia que hizo ese tipo para meterse en organizaciones de derechos humanos. Cómo pensar, digamos, esa crueldad que son típicas de la guerra, de los conflictos, que es purísimo, como los manuales de guerra estimulan la maldad, digamos, para cumplir con un objetivo. Bueno, yo creo que si me preguntas hacer un policial, lo voy a posponer a Art, a Los Siete Locos, es muy bueno, tengo que hacer su Juanita Medero también. Cada vida es una ficción, si se quiere. Sí. Y policial a veces. Bueno, pero bueno, perdón, voy a agregar ayer que el miércoles la marcha de los jubilados, estamos con María y ¿cómo? En un momento llegamos aquí y claro, estábamos así, llegamos, todo regio, ya se sentía así como el humo al fondo, se empezaba a picar los ojos con María, Sí. Sí. Sí, y así empezó, fue un policial realmente, fue la ficcionalización de la realidad, pero a un nivel que yo nunca había visto.
Sí, sí, estamos ahí, de pronto, bueno, y nos mandamos a una pizzería, la Continental, y justo nos sentamos en un lugarcito que tenía una ventana enorme y podíamos ver todo de ahí, yo filmando. Fue una película. Toda la coreografía, ¿no? Toda la coreografía nos vimos, todo como avanzaban, despejaban el área, aparecían los vándalos. Qué casualidad, no había nadie mirando nada, no había ningún cana con los cosos. No había, bueno, así, fue una película, tengo todo filmado. Sí, una cosa quería Adelante. agregarte. Una es que la Secretaría que sacó el libro de la ruta que hace está desmantelada, o sea, la manera de encontrar la manera de conseguir los libros. Claro, los libros los repartieron antes que suba este gobierno. Es fácil. Pero ¿y dónde se pueden encontrar los libros? Yo tengo algo, yo fui repartiendo que me queda un poquito que son para repartir. No, y el otro aspecto que se ve en el libro de Nacho, que antes hablamos con tarde, y también en la película, que a mí me impactó mucho, es la escena, bueno, la de la plata quemada, pero en el sentido de la crisis del capitalismo, ¿no? Como que de golpe la película cambia. Es cierto que la película enfatiza todo lo que ustedes hablaron, soterrado, pero eso como que aúna todo, porque ahí entendés, bueno, es un policial, pero es más. Hay esa crítica al capitalismo, a esos billetes que se queman y la gente diciendo como que el horror no era todos los que mataron antes ni nada, sino que estén quemando plata. Eso era lo inconcebible socialmente. Pero por eso en el libro está tan claro desde el epígrafe, desde que empieza el epígrafe de Brecht, cuando dice que es más delito robar un banco o fundarlo. Está todo ahí. Esas escenas tanto de la película como del libro son muy Bueno, vamos a ir cerrando lo que es el libro y algún libro que está ahí que se llama Plata Quemada, esta nueva versión ilustrada por Nacha Bolonés, terminado para mí un placer la lectura de este nuevo libro, de esta nueva versión, yo lo leí mucho de Lautaro, sobre todo de León, el cual analicé en 24 horas, y a Marcelo Figueroa se le agradecemos por lograr lo que él hacía y lograr más cosas, porque realmente tienen una alta calidad, podríamos decir tranquilamente. Así que bueno, para mí un placer estar acá y cada uno de Nacho va a estar dedicado a los libros, ilustrar los libros y muchísimas gracias a todos y Judith, agradezco realmente la posibilidad y sobre todo una cosa espectacular, que aparezcan este tipo de lugares en el mundo de la literatura y todo lo que. Así que eso, muchísimas gracias.